Las 3:47 de la madrugada. Quirófano número 7. Las manos enguantadas de la Dra. Elena Vázquez temblaron por primera vez en 10 años de carrera. No por nervios, por horror. El órgano que acababa de extraer del cuerpo de un niño de 12 años tenía algo que no debería estar ahí. Marcas de extracción previa. Alguien había estado cosechando órganos de este niño mientras aún estaba vivo. Doctor Mendoza, susurró al anestesiólogo, necesita ver esto inmediatamente. El doctor Carlos Mendoza se acercó, y su rostro se endureció al examinar el órgano bajo la luz quirúrgica. Elena murmuró con voz apenas audible, esto no es natural. Estas incisiones son profesionales, quirúrgicas. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. Durante 34 años había creído que la medicina era sagrada, que los hospitales eran santuarios donde la vida se preservaba sin condiciones. Pero sosteniendo ese órgano mutilado en sus manos, comprendió que había estado trabajando en el epicentro de algo monstruoso. Elena Vázquez había llegado al Hospital Central San Rafael con las credenciales más impresionantes de su generación, graduada magna cum laude de la Universidad Nacional, especialización en cirugía cardiovascular en Barcelona, fellowship en trasplantes complejos en Houston. A los 34 años, era la cirujana más joven en dirigir el departamento de trasplantes del hospital más prestigioso del país. Su reputación era impecable, 237 cirugías exitosas, 0 negligencias médicas y un índice de supervivencia del 94% en operaciones que otros consideraban imposibles. Los pacientes la llamaban el milagro con bisturí. Los colegas la respetaban por su dedicación incuestionable. La prensa médica había publicado 3 artículos sobre sus técnicas innovadoras. Pero esa madrugada, sosteniendo evidencia de que niños estaban siendo utilizados como bancos de órganos vivientes, Elena comprendió que toda su carrera había sido construida sobre una mentira sistemática. Carlos había susurrado mientras sellaba el órgano en un contenedor especial. ¿Cuántos casos como este hemos visto sin darnos cuenta? Doctor Mendoza había revisado mentalmente los últimos 6 meses de cirugías. Elena, los pacientes que llegan con accidentes de tráfico siempre tienen el mismo patrón de lesiones, siempre necesitan los mismos tipos de órganos, siempre son niños o adolescentes de familias de bajos recursos. La revelación había sido devastadora. No era coincidencia, era un sistema. Elena había pasado el resto de esa madrugada revisando archivos médicos con una perspectiva completamente nueva. Los patrones eran inconfundibles una vez que sabías qué buscar. Pacientes jóvenes y pobres llegando con lesiones que requerían extracciones de órganos específicos, órganos que posteriormente desaparecían de los registros hospitalarios, familias que nunca hacían seguimiento después de las cirugías. El Hospital Central San Rafael no era solo un centro médico, era el centro de operaciones de una red de tráfico de órganos, que había estado funcionando durante años bajo la cobertura de procedimientos médicos legítimos. A las 7:00 de la mañana, Elena había tomado la decisión más peligrosa de su vida. No podía enfrentar esta conspiración sola. Necesitaba ayuda de alguien fuera del sistema médico, alguien con autoridad para investigar y arrestar. Necesitaba a la policía, pero no cualquier policía. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente. Alguien que no fuera parte de la corrupción que obviamente se extendía más allá del hospital. Su primera llamada había sido al comisario Miguel Herrera, jefe de la Unidad de Crímenes Organizados. Lo conocía de su trabajo anterior en el Departamento de Medicina Forense, donde había consultado en casos de homicidios complejos. Miguel tenía reputación de ser incorruptible, meticuloso y absolutamente despiadado con criminales que lastimaban a menores. Comisario Herrera, había dicho por teléfono, usando la voz profesional que empleaba para emergencias médicas, soy la Dra. Elena Vázquez del Hospital Central. Necesito reunirme con usted inmediatamente. Tengo evidencia de actividad criminal que involucra menores. Miguel había detectado algo en su tono que lo había puesto en alerta máxima. ¿Qué tipo de evidencia, doctora? Tráfico de órganos.
niños siendo utilizados como bancos de órganos vivientes. Y creo que el hospital entero está involucrado. El silencio que siguió había durado exactamente 7 segundos. Luego Miguel había respondido con la voz de alguien que había visto demasiados horrores para sorprenderse, pero que nunca había perdido la capacidad de sentir indignación. Doctora Vázquez, nos reunimos en 1 hora, ubicación que yo especificaré. Y doctora, si esto es lo que creo que es, su vida podría estar en peligro desde el momento en que colgemos esta llamada. Elena había comprendido inmediatamente que había cruzado una línea irreversible. Ya no era solo una cirujana que había descubierto algo terrible. Se había convertido en una testigo clave en una investigación criminal que podría destruir carreras, instituciones y posiblemente vidas. Pero mirando la fotografía en su escritorio, ella con un grupo de niños en una clínica gratuita donde trabajaba los fines de semana, había sabido que no tenía opción. Algunos secretos eran demasiado monstruosos para guardar. La reunión con Miguel había tenido lugar en un café a 20 minutos del hospital, lo suficientemente público para ser seguro, lo suficientemente discreto para evitar atención. Elena había llegado con una carpeta conteniendo copias de archivos médicos, fotografías de evidencia física y una lista de nombres de personal hospitalario que posiblemente estaba involucrado. Miguel Herrera había resultado ser exactamente lo que Elena había esperado. 42 años, veterano de 15 años en investigaciones criminales, con el tipo de presencia que te hacía sentir simultáneamente protegida e intimidada. Había revisado la evidencia con la eficiencia clínica de alguien que estaba acostumbrado a casos que ponían a prueba su fe en la humanidad. Doctora, había dicho después de examinar las fotografías, esto va más allá de tráfico de órganos. Esto es una operación industrial. El nivel de organización, la sofisticación médica, el acceso a pacientes. Estamos hablando de una red que involucra múltiples hospitales, posiblemente funcionarios gubernamentales, definitivamente conexiones internacionales. Elena había sentido como si estuviera viendo su carrera y su vida anterior desde una gran distancia. ¿Qué significa eso para mí? Significa que necesitamos más evidencia antes de que puedan destruir lo que ya tienen. Significa que usted va a seguir trabajando como si nada hubiera pasado, pero ahora va a estar documentando todo para nosotros. Y significa que a partir de hoy, usted no es solo doctora. Es nuestra informante dentro de la operación criminal más sofisticada que he visto en mi carrera. Miguel había hecho una pausa antes de continuar. También significa que si descubren lo que está haciendo, su vida no valdrá nada para ellos. Elena había comprendido que estaba siendo reclutada para el trabajo más peligroso de su vida. Continuar salvando vidas durante el día, mientras recopilaba evidencia para destruir la red criminal que había estado financiando secretamente esas mismas operaciones de salvamento. ¿Cuándo empezamos?, había preguntado. Ya empezamos, había respondido Miguel. Desde este momento, cada cirugía que haga, cada archivo que revise, cada conversación que escuche, es potencial evidencia. Bienvenida al lado más oscuro de la medicina, doctora. Esperemos que podamos iluminar suficientemente las sombras para que la justicia pueda encontrar su camino. Las siguientes 3 semanas habían transformado a Elena de cirujana a espía médica. Su nueva realidad incluía micrófonos ocultos en su bata, cámaras diminutas en su estetoscopio, y reuniones clandestinas con Miguel y su nueva socia, la agente Sofía Torres, especialista en investigaciones de crimen organizado. Sofía había resultado ser una revelación. 31 años, exmilitar con especialización en infiltración, y una mente analítica que podía conectar patrones que Elena nunca habría visto por sí sola. Juntas habían desarrollado un sistema para documentar cada aspecto sospechoso de las operaciones hospitalarias. El patrón es consistente, había explicado Sofía durante una de sus reuniones semanales en el sótano de la comisaría. Pacientes menores, siempre de familias sin recursos, siempre con lesiones que requieren extracción de órganos específicos que resultan estar en alta demanda en el mercado negro internacional. Elena había aprendido a operar en 2 niveles simultáneamente,
mantener su excelencia quirúrgica mientras documentaba evidencia criminal. Era agotador psicológicamente, pero también revelador de maneras que no había anticipado. Doctora, Miguel había dicho durante su cuarta reunión, hemos identificado al menos 12 hospitales en 3 países que están conectados a esta red. Pero el Hospital Central parece ser el hub principal, el lugar donde se coordinan las operaciones más complejas. Elena había comenzado a comprender la magnitud de lo que había descubierto. No era solo corrupción local, era una organización internacional que había convertido el sistema médico en una máquina de cosecha de órganos humanos. ¿Cómo vamos a detenerlos?, había preguntado. Sofía había desplegado fotografías de vigilancia mostrando personas que Elena reconocía, doctores con los que trabajaba diariamente, administradores hospitalarios que consideraba colegas respetables, incluso enfermeras que había entrenado personalmente. Necesitamos evidencia directa de las transacciones financieras, había explicado Sofía. Documentos que muestren el flujo de dinero, registros de envíos internacionales, comunicaciones entre los coordinadores. Y necesitamos eso desde adentro. Elena había comprendido lo que eso significaba. No era suficiente documentar los crímenes. Tenía que participar lo suficiente para obtener acceso a la estructura financiera de la operación. Quieren que me convierta en parte de la conspiración, había dicho. Queremos que se convierta en la parte de la conspiración que puede destruirla desde adentro, había corregido Miguel. Pero sí, eso significa que va a tener que hacer cosas que van contra todo lo que cree sobre medicina ética. Las siguientes 2 semanas habían sido las más difíciles de la carrera de Elena. Había tenido que comenzar a hacer preguntas sutiles sobre aspectos financieros de las cirugías, expresar interés en oportunidades de ingresos adicionales y demostrar que podía ser flexible con respecto a los protocolos hospitalarios estándar. El Dr. Rodrigo Castillo, jefe de administración hospitalaria, había sido el primero en notar su nuevo interés en los aspectos comerciales de la medicina. Elena había dicho durante una conversación que ella estaba grabando secretamente, he notado que últimamente has estado haciendo preguntas sobre nuestros procedimientos de adquisición de órganos. ¿Hay algo específico que te interese? Elena había empleado la actuación más importante de su vida. Rodrigo, he estado pensando en expandir mi práctica privada. He escuchado que hay oportunidades lucrativas para cirujanos con mi nivel de experiencia. Castillo había estudiado su rostro durante un largo momento antes de sonreír. Elena, siempre supe que eras más inteligente de lo que mostrabas. Creo que es hora de que conozcas algunos aspectos de nuestro hospital que no aparecen en los manuales oficiales. Esa conversación había llevado a Elena al centro exacto de la operación criminal. Dr. Castillo le había mostrado una oficina oculta en el sótano del hospital, equipada con computadoras que coordinaban envíos internacionales de órganos, archivos de clientes especiales, que pagaban precios premium por trasplantes sin hacer preguntas, y registros financieros que mostraban millones de dólares en transacciones. Bienvenida al negocio real, Elena, había dicho Dr. Castillo. La medicina oficial paga las cuentas. Esto es lo que nos hace ricos. Elena había documentado todo con los dispositivos de grabación que Sofía le había proporcionado, pero también había comprendido algo perturbador. Una parte de ella estaba fascinada por la sofisticación de la operación. No era simple explotación, era ingeniería médica aplicada a escala industrial. Durante las siguientes 3 semanas, Elena había obtenido acceso completo a la red. Había participado en cirugías, donde sabía que los órganos extraídos serían vendidos ilegalmente. Había firmado documentos falsificados. Había conocido a compradores internacionales que volaban desde otros continentes para adquirir órganos específicos. Y cada noche había entregado toda esa evidencia a Miguel y Sofía, quienes habían estado construyendo el caso criminal más complejo de sus carreras. Tenemos suficiente, había dicho Miguel después de revisar las últimas grabaciones. Podemos arrestar a más de 50 personas,
cerrar 6 hospitales y desmantelar conexiones internacionales en 12 países. Pero Elena había aprendido algo que no había anticipado. Después de 6 semanas de vivir en ambos mundos simultáneamente, había comenzado a cuestionar sus propias motivaciones. La línea entre documentar crímenes y participar en ellos se había vuelto borrosa de maneras que la hacían sentir incómoda consigo misma. Miguel había dicho durante su última reunión antes de la operación de arresto: ¿qué pasa conmigo después de esto? He participado en actividades criminales, he firmado documentos falsos, he facilitado transacciones ilegales. Miguel había intercambiado una mirada con Sofía antes de responder. Elena legalmente está protegida como informante oficial, pero personalmente va a tener que vivir con el conocimiento de que salvó cientos de vidas futuras participando temporalmente en un sistema que costó vidas en el pasado. Sofía había añadido: la pregunta no es si hizo lo correcto. La pregunta es si puede vivir con la complejidad moral de haber salvado más vidas de las que cualquier cirujano podría salvar en una carrera normal, pero haberlo hecho de una manera que requirió comprometer temporalmente todo lo que creía sobre ética médica. Elena había comprendido que no había respuestas simples, solo consecuencias con las que tendría que vivir para siempre. La operación había comenzado a las 5:00 AM en un martes que Elena recordaría para siempre. 120 agentes de policía ejecutando arrestos simultáneos en 6 ubicaciones, mientras Elena realizaba su última cirugía como miembro encubierto de la red criminal más sofisticada que las autoridades habían documentado jamás. Castillo a quirófano 3. Inmediatamente había sonado por el intercomunicador del hospital a las 5:47 AM, justo cuando los agentes estaban irrumpiendo en su oficina oculta. Elena había estado en quirófano 7, realizando una cirugía cardíaca legítima en un paciente de 60 años, cuando había escuchado los primeros gritos de policía, resonando por los pasillos del hospital. Miguel había irrumpido en el quirófano exactamente a las 6:23 AM. Seguido por Sofía y un equipo de técnicos forenses que comenzaron inmediatamente a documentar evidencia física. Elena, había dicho Miguel, quitándose el casco táctico, está terminado. Tenemos a 53 personas bajo custodia, incluidos administradores hospitalarios, doctores, enfermeras, coordinadores financieros y transportistas internacionales. Elena había terminado de suturar al paciente antes de responder. Incluso en medio del colapso de su vida anterior, los protocolos médicos seguían siendo sagrados. ¿El paciente va a estar bien?, había preguntado Sofía, observando los monitores de vida. Va a vivir, había respondido Elena. Y va a vivir en un mundo donde su hospital ya no cosecha órganos de niños para financiar cirugías como esta. Los arrestos habían continuado durante todo el día. Elena había testificado durante 8 horas consecutivas, proporcionando detalles sobre cada transacción que había documentado, cada conversación que había grabado, cada documento que había fotografiado. Castillo había sido arrestado en su oficina oculta, rodeado por evidencia de años de operaciones criminales. Su expresión cuando vio a Elena entrando con los investigadores había sido de shock absoluto seguido por comprensión y finalmente respeto. Elena, había dicho mientras le ponían esposas, nunca sospeché que fueras capaz de esto. Eres una actriz mejor de lo que pensé. No estaba actuando, había respondido Elena. Estaba aprendiendo exactamente en qué tipo de monstruo me había convertido sin darme cuenta. La investigación había revelado una red que se extendía a 12 países, con ingresos estimados de más de $200 millones anuales. 147 menores habían sido identificados como víctimas directas, con potencialmente miles más que nunca serían encontrados debido a la destrucción de registros. Elena había sido reconocida oficialmente como la informante clave, cuyo trabajo había hecho posible desmantelar la operación. Pero el reconocimiento había venido con un costo personal que no había anticipado. Doctora, había dicho Miguel durante su conversación final,
En términos de vidas salvadas, esta operación es equivalente a una carrera completa de cirugía. Posiblemente varias carreras, los menores que ya no serán victimizados, las futuras operaciones que no ocurrirán, las redes internacionales que se han colapsado, el impacto es inmensurable. Elena había mirado por la ventana de la comisaría hacia el Hospital Central, donde había trabajado durante 6 años creyendo que estaba salvando vidas, sin comprender que también estaba facilitando que se perdieran vidas. Miguel, la pregunta que me persigue no es si hice lo correcto, es si podré volver a confiar en mi propio juicio sobre lo que está bien y lo que está mal. Sofía había intervenido. Elena, el hecho de que se haga esa pregunta es exactamente la razón por la cual sabíamos que podíamos confiar en usted para esta operación. Las personas que nunca cuestionan su propia moralidad son las que terminan dirigiendo redes como la que acabamos de destruir. 3 meses después, Elena había aceptado un puesto en un hospital público en una zona rural, donde trabajaba exclusivamente con pacientes que no podían pagar atención médica privada. Su salario era una fracción de lo que había ganado en el Hospital Central, pero cada cirugía que realizaba era transparente, documentada y dirigida únicamente a salvar vidas sin generar ganancia. Doctora Vázquez le había dicho a una madre cuyo hijo había sido operado exitosamente de una condición cardíaca compleja: «No sé cómo agradecerle por salvar a mi niño». Elena había sonreído, y por primera vez en meses, la sonrisa había sido completamente genuina. «Señora, gracias por recordarme por qué decidí ser doctora». Durante las noches, Elena trabajaba como consultora forense para la policía, ayudando a identificar evidencia médica en casos criminales. Era trabajo que pagaba poco, pero que le permitía usar sus habilidades médicas para la justicia de maneras que podía entender y respetar completamente. Miguel y Sofía habían continuado trabajando juntos en casos de crimen organizado, usando las técnicas que habían desarrollado durante la operación del hospital para infiltrar otras redes criminales complejas. Elena, había dicho Miguel durante su última conversación, 6 meses después de los arrestos, ¿alguna vez se arrepiente de haber hecho esa primera llamada? Elena había considerado la pregunta cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que el sistema médico hubiera sido corrompido hasta el punto donde una sola persona tenía que arriesgar todo para exponer la verdad. Pero arrepentirme de la llamada en sí, no. ¿Y qué viene después? Después, había dicho Elena, sigo siendo doctora, pero ahora soy una doctora que entiende que salvar vidas a veces requiere hacer más que cirugía. A veces requiere tener el coraje de destruir las instituciones que hacen posible que la medicina funcione, para que la medicina pueda funcionar correctamente. A veces, para salvar vidas, primero tienes que estar dispuesta a destruir el sistema que hace posible salvar vidas. Elena Vázquez aprendió que ser doctora no solo significa saber cómo reparar cuerpos, también significa saber cuándo el lugar donde trabajas para sanar se ha convertido en un lugar que causa daño. Y a veces, la cirugía más importante que puedes realizar no es en un paciente. Es en las instituciones que deciden quién merece vivir y quién merece morir. La verdadera medicina no se trata de salvar las vidas que pueden pagarlo. Se trata de salvar todas las vidas, especialmente aquellas que el sistema está diseñado para sacrificar.